La compra-venta digital. Concepto. Es un negocio jurídico digital de relevancia económica que por intermedio de una plataforma virtual, las empresas vendedor ofertan sus bienes muebles e inmuebles con su respectivo descuento a los clientes comprador. La declaración de voluntad de aceptación dirigida al vendedor indica su conformidad a los términos de la oferta. El oferente se obliga a transferir el bien mueble e inmueble al comprador y éste se obliga a pagar un precio en dinero por medio electrónico. El Código Civil en su artículo 141 establece que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral, escrita, a través de cualquier medio directo, manual mecánico, digital, electrónico, mediante lenguas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo ajustes razonables o de los apoyos requeridos por la persona. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o conductas reiteradas en la historia de vida, que revela su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario. De la norma materia de análisis, la manifestación de voluntad puede ser expresa por medio digital o electrónico, que son símbolos electrónicos, firmas manuscritas en pantalla, huellas digitales, etc., que permiten al comprador comunicar la aceptación al vendedor del bien materia de la venta, indicando su conformidad con los términos de la oferta. El efecto, la aceptación comunicada electrónicamente al vendedor tiene la misma validez de la forma verbal o escrito. La plataforma digital. Concepto. Las plataformas digitales tienen un sitio en la web para la ejecución de tareas a través de programas o aplicaciones con el objeto de satisfacer diversas necesidades de los usuarios a menos costos. Del concepto de plataforma digital se desprende el término sitio en la web, que se comprende como un lugar ocupado en Internet, donde se ejecutan tareas que proveen herramientas, programas, aplicaciones para la interacción a través de la plataforma digital o página web, que es parte de un sitio web que realizan diversas publicaciones, como es la compra-venta de bienes muebles e inmuebles. Se agrega contenidos, información disponible, cualquier estrategia de comercio, sirve para dar a conocer la empresa, la marca, los bienes muebles e inmuebles que se ofrecen, teniendo como propósito llegar a toda la gente sin límites de frontera física con una oferta diversa. Tipos de plataforma en la compra-venta digital. 1. Plataforma de bienes muebles. Esta plataforma virtual permite al usuario comprar todas las cosas o productos online de la comodidad de su casa mediante el delivery programado, delivery express y pago online, para satisfacer necesidades del usuario por las diferentes tiendas virtuales que se encuentran en el sitio web. El usuario puede adquirir productos que se ofertan en todo el mundo. No existe frontera física que lo limite. 2. Plataforma de bienes inmuebles. Es conocido como bienes raíces en Internet. Es una plataforma virtual creada para vender y comprar propiedades. Es una inversión rentable que genera el retorno del capital más las ganancias. El objetivo principal es que el usuario comprador adquiera la propiedad y pague su precio por cualquier medio electrónico de pago. Bienes muebles en la compra-venta digital. Definición. Son aquellas cosas que se negocian online en un sitio de la web. Ejemplo, vehículos, televisores, monitor, impresora, lavadoras, refrigeradoras, celular, ropas, zapatos, zapatillas, etc. El Código Civil en su artículo 886 enumera los bienes muebles. Inciso 1. Los vehículos terrestres de cualquier clase. Inciso 2. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Inciso 3. Las construcciones en terreno ajeno, hechas por un fin temporal. Inciso 4. Los materiales de construcción
o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. Inciso 5. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de derechos personales. Inciso 6. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Inciso 7. Las rentas o pensiones de cualquier clase. Inciso 8. Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmuebles. Inciso 9. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. Inciso 10. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885 del Código Civil que enumera los bienes inmuebles. Bienes inmuebles en la compra-venta digital. Definición. Son aquellas propiedades que se negocian en Internet por intermediación del sitio de la web. Ejemplo, una casa, departamento, edificio, terreno, finca, etc. El Código Civil, en su artículo 885, enumera los bienes inmuebles. Inciso 1. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Inciso 2. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de aguas y las aguas vivas o estanciales. Inciso 3. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. Inciso 4. Las naves y embarcaciones. Inciso 5. Los diques y muelles. Inciso 6. Los pontones, plataformas y edificios flotantes. Actualmente este inciso se encuentra derogado. Inciso 7. Las concesiones para explotar servicios públicos. Inciso 8. Las concesiones mineras obtenidas por particulares. Inciso 9. Las estaciones y vías de ferrocarril y el material rodante afectado al servicio. Actualmente se encuentra derogado. Inciso 10. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Inciso 11. Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. Elementos del bien en materia de la compra-venta digital. El perfeccionamiento de la compra-venta digital. 1. El consentimiento. Es cuando la empresa vendedora recibe la aceptación del comprador enviado por medio electrónico y el comprador recibe su recibo de aceptación emitido por el oferente vendedor. El Código Civil, en su artículo 1374, establece que la oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente recibe el acuse de recibo. El comprador, al dar su aceptación del bien en venta, la empresa se comunica con el banco para procesar la transacción. El vendedor expide el acuse de recibo o estado de la orden, medio por el cual comunica que ha sido procesada con éxito. En el supuesto que no se procese con éxito la orden, el vendedor comunica al comprador que la transacción no fue procesada con éxito o que existe un problema para procesar la transacción. Se procede a la transacción con otras financieras digitales o tarjeta de crédito bancario. 2. El objeto consiste en fijar obligaciones a las partes en el contrato de compra-venta digital. La empresa vendedora se obliga a entregar un bien. El cliente comprador se obliga a pagar un precio. El Código Civil, en su artículo 1402, establece su definición. El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar e extinguir obligaciones. De la norma en materia de análisis es un acuerdo de voluntades de ambas partes respecto a las obligaciones contractuales. En el contrato de compra-venta digital, las partes cumplen las obligaciones convenidas o fijadas. También el objeto del contrato son las cosas, es decir, los bienes muebles e inmuebles. 3. El precio consiste en dinero digital. El vendedor se obliga a entregar el bien mueble e inmueble y el comprador se obliga a pagar una determinada suma de dinero al adquirir el bien.
por medio de bancos o financieras digitales o tarjetas de crédito bancario. La regla es que el precio, dinero determinado, se pague por medio digital o tarjeta de crédito bancario en el momento de la entrega del bien, en el lugar que las partes han convenido en el contrato de compra-venta digital, que es en el domicilio del vendedor o domicilio del comprador o lugar donde se encuentre el bien. El comprador debe pagar el precio en el lugar donde se realice la entrega del bien, que podría ser en el lugar donde se encuentra el bien, pero de no hacerse en dicho lugar, se hará en el domicilio del comprador. Ventajas de la compra-venta digital. La compra-venta digital permite al cliente o comprador acceder al desarrollo tecnológico con un comercio global más extenso. El acceso a la plataforma virtual es simple, se accede a su ingreso por cualquier parte del mundo, laptop, computadora, celular con internet. La libertad de competencia es favorable en la economía, es competitivo, es más barato, se reduce el precio del bien ofertado. La transacción es automática, medio empleado por intermediación de los bancos o financieras o tarjeta de crédito digital, a la entrega del bien vendido al comprador. La competencia empresarial virtual es competitiva por excelencia. Las empresas tienen que superarse continuamente para permanecer en el negocio. Desventajas de la compra-venta digital. El contrato de compra-venta digital es un contrato por adhesión, es decir, son estipulaciones fijadas por el vendedor, que el comprador lo acepta o rechaza. La incertidumbre para determinar la ley aplicable en caso de conflicto de intereses, en el domicilio del vendedor o en el domicilio del comprador. En el país falta un régimen jurídico propio, lo que genera un problema en el negocio jurídico digital, lo que dificulta el desarrollo de este comercio. La desconfianza de los clientes es el temor a ser estafados o engañados, lo que limita a realizar la compra-venta digital. Se carece de una legislación internacional. El negocio jurídico digital no tiene fronteras, es para todos los países del mundo. El cliente puede estar perjudicado en un fraude digital. La estafa es aquella persona natural o jurídica que comete un engaño, causando error en otro, con el propósito de inducirlo a ejecutar un acto de disposición del patrimonio en su perjuicio o en perjuicio ajeno o de tercero. En el Código Penal, en su artículo 196, se establece la estafa, que a la letra dice: el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será suprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Elementos de la estafa. Elementos objetivos. El engaño es aquel que induce a error a otro para que ejecute un acto de disposición de su patrimonio o de un ajeno a efecto de causarle perjuicio. Inducir al error ocasiona el daño. Es aquel que produce un error en la mente de la víctima a efecto de engañarlo. Acto de disposición patrimonial. El engañado entrega un bien de su patrimonio a otro que le ocasiona un perjuicio. Elemento subjetivo. El ánimo de lucro es aquel que persigue apropiarse ilícitamente del patrimonio de la víctima a fin de obtener un beneficio económico. La doctrina y la jurisprudencia exigen incluir otros elementos de la estafa, como son una relación de causalidad. El error sea la consecuencia del engaño, el acto de disposición patrimonial, consecuencia del error, y el perjuicio, consecuencia del acto de disposición. Esto es la existencia de un nexo causal. El dolo es aquel que manifiesta la voluntad y es consciente de cometer el delito de estafa, al engañar a otro ocasionándole un perjuicio patrimonial. Consumación. El delito de estafa se consuma por su autor con la obtención del beneficio económico del patrimonio de la víctima. De la norma se desprende el término el engaño, que proviene del latín ingagnare, que significa dar a la mentira apariencia de verdad. Es declarar una situación cierta como un hecho inexistente, o declarar una mentira tantas veces
que al final se puede creer que esa mentira es verdadera. El engaño produce efectos si se oculta la verdad. El error, el autor es consciente, su voluntad es mantener la mente de la víctima en error, con el propósito de desposeerlo de un bien de su patrimonio de la víctima, obtener un beneficio económico, un lucro indebido. El provecho ilícito es aquel que, mediante su conducta, infracciona la disposición normativa atentando contra el patrimonio de la víctima, causando perjuicio a la víctima o un tercero a efecto de beneficiarse económicamente. En el supuesto el que se lucra utilizando un medio informático para transferir un activo patrimonial en perjuicio de otro, es decir, uno realiza disposición patrimonial y el otro se genera un incremento de patrimonio ilícito. En el supuesto aquel que facilite programas informáticos para la comisión de estafas en la compra-venta digital, es decir, los facilitadores internos de la empresa o financieras, como también los facilitadores externos. En el supuesto aquel que usurpa identidad, saca una tarjeta de ahorros con un monto mínimo, cambia la clave del verdadero titular de la cuenta de ahorros, incorpora la cuenta de ahorros del titular a la tarjeta de ahorros del estafador, hace transferencias y retiro produciendo perjuicio a su verdadero titular. En el supuesto aquel que utilice tarjetas de crédito o débito para realizar pagos por compra-venta digital o realizar cualquier transferencia u operación causando perjuicio a su verdadero titular. La consecuencia del autor se encuentra comprendido en el delito de estafa. El fraude es el autor que engaña a su víctima, persona natural o persona jurídica, para que esté en error y se aproveche ilícitamente de un bien de la propiedad de la víctima, dejándolo perjudicado. En el Código Penal, en su artículo 198, se establece el fraude en la administración de personas jurídicas. Administración fraudulenta. Será reprimido con pena privativa de no menor de 1 ni mayor de 4 años el que, ejerciendo funciones de administración o de representación de una persona jurídica, realiza un perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes. Inciso 1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Inciso 2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. Inciso 3. Promover por cualquier medio fraudulento falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones. Inciso 4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito. Inciso 5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. Inciso 6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica. Inciso 7. Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica. Inciso 8. Usar en provecho propio o de otro el patrimonio de la persona jurídica. Elementos del fraude. De su definición, lo establecido en la norma, la doctrina y la jurisprudencia, aparecen los elementos esenciales del fraude, que son: el engaño. El sujeto activo engaña y se aprovecha del error de su víctima. Aprovechamiento de error. El sujeto activo, conociendo del error en que se encuentra el sujeto pasivo, se abstiene de decirle que se encuentra en error con el fin de desposeerlo ilícitamente un bien de su patrimonio, obteniendo un lucro indebido. La obtención de un lucro indebido. El sujeto activo ilícitamente se beneficia del engaño, error, desposesión de un bien del patrimonio de la víctima, causándole perjuicio a fin de obtener lucro indebido, ganancia económica ilícita para sí o para otro.
Relación de causalidad, consistente en enlazar el engaño, aprovechamiento del error y la obtención de un lucro indebido. El engaño y el error son los que determinan la entrega de un bien del patrimonio de la víctima, que se obtiene como resultado el lucro indebido. El dolo, el actuar del autor debe ser voluntaria, consciente, intencional para ejecutar el delito de fraude. Diferencias entre el delito de estafa y fraude. Estafa. El estafador utiliza el engaño para causar error en otro, induce a la víctima a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio o de tercero, a efecto de obtener lucro con el bien ajeno. El estafador otorga en perjuicio de otro un contrato simulado, donde se estipula que se tiene facultad de disposición de un bien mueble e inmueble, sin embargo carece de ella, nunca ha tenido el bien. El autor de estafa es aquel que enajena un bien mueble e inmueble como libre de cargas o gravámenes, ocultando la existencia de cargas o gravámenes, o disponiendo su enajenación antes de la transferencia al adquiriente en su perjuicio o de un tercero. El estafador se apodera de un bien mueble e inmueble de su víctima con su consentimiento, sin saber que está siendo estafado. El autor de estafa en la compra-venta digital usa una plataforma digital falsa para perjudicar a la víctima o contacta a la víctima a través de la página web para desviar la compra-venta digital fuera de la plataforma a efecto de comercializar directamente con su víctima, teniendo como propósito producir perjuicio, un bien de su patrimonio. El estafador manipula la informática para consignarse para él una transferencia de un activo patrimonial en perjuicio del otro, obteniendo un lucro ilícito. El delito de estafa es contra el patrimonio de una persona. La pena privativa de la libertad es no menor de 1 ni mayor de 6 años. Fraude. El representante de una persona jurídica en ejercicio de sus funciones perjudica a la persona jurídica o de terceros. El autor de fraude, el deudor enajena sus bienes para no responder a sus obligaciones. Su cometido es perjudicar al acreedor. El autor de fraude informático lo usa para defraudar a entidades de personas jurídicas al suprimir, alterar los sistemas o software. El autor de fraude usa en su provecho propio o de tercero los activos del patrimonio de la entidad o de la persona jurídica. El autor del fraude maquina los balances económicos o partidas contables para distribuir utilidades que no existen. El autor del fraude se hace del bien con el engaño a la víctima, emplea diversas modalidades para obtener su entrega, con el objetivo de lograr un beneficio. El fraude es un delito contra el patrimonio, en la modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas. La pena privativa de libertad es no menor de 1 ni mayor de 4 años. El fraude. De la norma analizada y sus elementos del fraude emergen el engaño, el aprovechamiento del error de la víctima, el lucro indebido, medios empleados por el sujeto activo de una manera consciente e intencional contra una persona natural o persona jurídica para desposeerlo de un bien de su propiedad con el fin de obtener un lucro indebido, perjudicando a la víctima. El término fraude es de origen latín, que significa engaño o abuso en una relación comercial por el que alguno obtiene beneficio ilegítimo. La persona natural o persona jurídica se encuentran propensos a cometer el delito de fraude y a ser sancionados penalmente, en el supuesto que el autor del fraude lo comete para perjudicar a los acreedores y permitir facilitar a los deudores que enajenen los bienes de su patrimonio con el fin de no cumplir con sus obligaciones.
En el supuesto que el autor de fraude informático roba datos, roba archivos, altera, suprima datos, altera, reproduce o copia programas, sistemas o software con el fin de obtener una ganancia indebida, perjudicando a la víctima, en el supuesto que el sujeto activo de fraude comete al interior de las empresas o financieras por tener acceso directo al sistema operativo, errores operativos, organización delictiva, permite su velocidad en el movimiento de fondos, crear préstamos a clientes inexistentes, manipular la contabilidad, modificar o alterar pagos electrónicos, recibir depósitos y no contabilizarlos, transferencia de fondos de un país a otro país o en el mismo país, a fin de perjudicar al sujeto pasivo un bien activo de su patrimonio y obtener lucro indebido, ganancia económica ilícita para sí o para otro. Medidas de seguridad en la compra-venta digital. Primera regla: utiliza la firma electrónica en el contrato. Garantiza la integridad del documento, la identidad de las partes, confidencialidad del contrato. Es una evidencia que permite a las partes exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. El Código Civil, en su artículo 141, establece que la manifestación de voluntad puede ser expresada a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico. De la norma se desprende que la firma electrónica digital tiene validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita, porque en ella expresa su manifestación de voluntad. Una firma electrónica probablemente sea cualquier símbolo electrónico que se utilice para celebrar un contrato. Ejemplo: firmas manuscritas en pantalla, huellas digitales, etc. Se recomienda que se debe tener cuidado con las plataformas digitales que usen para firmar, para que no sean estafados o engañados, teniendo presente que en el caso que se surja una controversia se pueda probar la existencia del contrato y exigir el cumplimiento de las obligaciones ante la autoridad competente. Segunda regla: utiliza una firma digital en el contrato. Es una técnica de criptografía asimétrica. Garantiza la integridad del documento, la identidad de las partes, la confidencialidad del contrato. Se determina como la prueba que exige a las partes el cumplimiento de sus obligaciones fijadas en el contrato. Para firmar digitalmente en el contrato, las partes tienen que contar con un certificado digital emitido por una entidad autorizada, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. Para ello debe tener un software que permita la firma digital aplicando un algoritmo a un documento. Si en el caso que las partes no tienen certificación digital, no podrán firmar digitalmente. Si en el caso una de las partes sí posee certificación digital, podrá firmar digitalmente, y la otra parte que no tiene la certificación digital lo tendrá que hacer su firma en manuscrito. Según SUNAR, posee un sistema de intermediación digital, SID, que es una plataforma de servicios que permite realizar el procedimiento de inscripción registral a la presentación electrónica de documentos, con firma digital del notario, encontrándose disponible para presentar electrónicamente los siguientes actos a nivel nacional: constitución de empresas, mediana y pequeña empresas, MIPES, otorgamiento de poderes en el registro de personas naturales, compra-venta de vehículo en el registro de propiedad vehicular, transferencia de predios, actos inscribibles en el registro de sucesiones intestadas. De conformidad con el decreto legislativo número 1232, la presentación de partes notariales sobre actos inscribibles en el registro de mandatos y poderes de la Oficina Registral de Lima únicamente se realiza en forma electrónica a través del SIP SUNAR. En consecuencia, la firma digital brinda seguridad a las partes de quien firmó el contrato, se cumplen las obligaciones acordadas, deviene su validez del contrato. La solución a la controversia en la compra-venta digital.
es dar una respuesta a una discusión entre las partes sobre un asunto que genera discrepancia. En la Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo número 1071, se establece en su artículo 1, ámbito de aplicación. Inciso 1. El presente decreto legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales de los que el Perú sea parte o en leyes que contengan leyes especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este decreto legislativo serán de aplicación supletoria. En su artículo 13, Decreto Legislativo número 1071, se establece en su inciso 1: el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o de otra naturaleza. De las normas se desprende el convenio, que es el acuerdo de las partes respecto al contrato de compra-venta digital para la solución de controversias. Las partes tienen que convenir que se fije una cláusula de solución de conflicto cuando surja o puedan surgir una controversia en el negocio jurídico. Se someterán al arbitraje, ya sea nacional o internacional. El arbitraje es uno de los mecanismos que solucionan el conflicto entre las partes. En la actualidad es el más utilizado para resolver este tipo de controversias en el procedimiento del arbitraje, por ser más rápido que un proceso judicial. Las partes deben fijar la jurisdicción competente. Las autoridades se plantean crear un arbitraje virtual, el que se encargaría de resolver las controversias que se susciten en la compra-venta digital. La resolución en la compra-venta digital es dejar sin efecto un contrato de compra-venta digital. El Código Civil, en su artículo 1380, establece la aceptación tácita, que a la letra dice: cuando a solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa, el contrato queda concluido en el momento y lugar en que comenzó la ejecución. El aceptante debe dar aviso prontamente al oferente del inicio de la ejecución y en su defecto queda obligado a la indemnización de los daños y perjuicios. En el artículo 1428 del Código Civil se establece la resolución del contrato por incumplimiento, que a la letra dice: en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y en uno u otro caso la indemnización por los daños y perjuicios. De la norma se desprende que las partes cumplen obligaciones. En el supuesto que el vendedor no transfiere el bien vendido al comprador, se deviene la resolución del contrato. En el supuesto que el vendedor no entregue el bien mueble e inmueble al comprador en la fecha fijada convenida. En el supuesto que el comprador aceptante está obligado a dar aviso pronto al vendedor del inicio de la ejecución y al no haber respuesta el oferente comenzó la ejecución. En el supuesto que el comprador no paga el precio del bien en dinero determinado en la fecha fijada. En el supuesto que el comprador devuelve el bien adquirido en el plazo determinado por motivo de falsedad, dañado, deteriorado, incumplimiento a la condición estipulada. En los supuestos señalados se exige el pago de la indemnización por los daños y perjuicios.